¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de Líneas de Conexión. Yo soy Will y hoy vamos a hablar de un tema que está pasando hoy en día y te tengo que advertir de él. Un tema que parece que se está volviendo la norma. Un tema que de alguna forma está entrando a través de las redes sociales y nos está generando como una idea irreal de la vida. Vamos a hablar de por qué no necesitas tanta terapia y por qué de alguna forma sí es bueno que sientas ansiedad. Así que bienvenido. Entonces, te cuento más o menos de lo que te estoy hablando. Llevo más o menos 5 años dedicándome a dar sesiones uno a uno a personas, a dar talleres, a dar conferencias. Y dentro de estos 5 años he visto muchas personas que llegan a mí diciendo, oye, es que mira, tengo depresión o tengo ansiedad o estoy viviendo algún tipo de trastorno. Y cuando empezamos a mirar, cuando empezamos a hablar uno a uno y profundizamos en el proceso, realmente no era eso. No era ni trastorno de algo, no era depresión y no era ansiedad. Realmente es que la persona como que sobredimensionó lo que estaba viviendo y el sobredimensionar eso hacía que no pudiera salir como de esta espiral. Y esto te lo traigo porque hoy en día en las diferentes redes sociales el contenido de salud mental, de emociones, de como tips para ser mejor, de desarrollo personal, es bastante abundante. Pero al ser bastante abundante, nosotros también tenemos que ser muy cautos al elegir qué escuchamos y qué no, al no creernos todo, porque hay mucha información que está por ahí y no es que no sea verdad, sino qué tan útil y qué utilidad le vamos a dar nosotros a esa información. Hace poco vi una estadística que comparado con 1986, nosotros manejamos 5 veces más información que las personas que vivieron ese año. Y por eso es tan importante ser muy cautos y muy precisos con qué escuchamos y qué no. Hoy no se trata tanto de qué necesito aprender, sino qué necesito apagar. Y dentro de este mundo del desarrollo personal, de la psicología, de las emociones, del conocimiento de uno mismo, podemos llegar a creernos que por estar triste un día estamos en depresión, que por sentirme nervioso por algo tengo ansiedad, que por tener algunos rasgos de personalidad tengo algún tipo de trastorno, y no es así. Es muy importante que tú sepas usar adecuadamente las palabras y las definiciones, porque te sientas triste no quiere decir que te estés sintiendo deprimido. La depresión es un estado que va mucho más allá, que de alguna forma impide que tú seas funcional en tu día a día. Y es lo mismo para la ansiedad. Que te sientas ansioso o nervioso uno que otro día no está mal, de hecho es muy útil. Y por eso es que quiero hacer este video y realmente que empieces a cuestionar las etiquetas que te estás poniendo o que te pusieron en algún momento. Porque ¿qué es lo que pasa? Digamos que tú llegas a donde un psicólogo o un terapeuta, y obviamente yo no voy a hablar del trabajo de los demás porque no los conozco, pero cuando a ti te otorgan una etiqueta, cuando te dicen, oye, es que tú tienes esto, digamos que tú tienes ansiedad, y realmente no se aborda la situación, no se aborda el problema, ahora tienes 2 situaciones a resolver. Primero, lo que no resolviste, y ahora la etiqueta que te metieron o tú te estás metiendo. Y romper esta etiqueta requiere de mucho trabajo, porque es como si tú mismo te estuvieras definiendo a través de eso. Y esto lo he recibido muchas veces. No te imaginas cuántas ocasiones me ha pasado esto. Personas que han llegado a mí y dicen, mira, es que a mí me dijeron que yo tenía trastorno de déficit de atención. Y realmente cuando empezamos a trabajar no era así. La persona simplemente le costaba motivarse, le costaba enfocarse en las tareas. Y a través de diferentes ejercicios, a través de diferentes procesos, la persona logró atravesar sus miedos y logró conseguir cosas
que sentía que no podía por la misma etiqueta que le habían puesto. Y cuando ella misma vio, porque era una mujer que podía hacerlo, la etiqueta misma se fue desboronando. Digo, oiga, independientemente de lo que yo me creí o me hicieron creer, puedo alcanzar ciertas cosas. Y ese es uno de los beneficios de la ansiedad. La ansiedad de alguna forma también te hace prepararte más, te hace ponerte nervioso. Cuando tú sientes que estás nervioso, que no lo vas a conseguir y lo consigues, ese sentimiento de crecimiento es muy, muy importante y vital para tú sentirte pleno y sentir que estás progresando en tu vida. Cuando a ti te quitan esa ansiedad, cuando tú no la vives, cuando no la experimentas, es como si yo te quitara el sentimiento de crecer. Por eso es que es útil sentir ansiedad. La tristeza también es muy útil. La tristeza es muy importante porque nos hace ver ciertos detalles en momentos cruciales. Y esto, tómalo como algo en tu vida. Vas a tomar una decisión importante, vas a generar, o tu cuerpo va a sentir cierta melancolía y cierta tristeza. Y eso es porque te están diciendo, oye, acá hay una decisión importante y necesito que observes los detalles. Si no sintiéramos las sensaciones y las emociones desagradables, prácticamente no podríamos existir. De hecho, toda nuestra historia fue una historia de resiliencia. Personas que, debido a los problemas que estaban viviendo, decidieron, oiga, acá tenemos que hacer algo, tenemos que fortalecer el músculo emocional, tenemos que hacerle frente a las diferentes situaciones en la vida, porque si no lo hago, acá no va a pasar nada y acá nos vamos a quedar. Hoy en día se quiere resolver todo, pero todo a través de la terapia, y eso no es tan útil porque la misma persona va perdiendo la capacidad de enfrentarse a las diferentes situaciones en la vida. Cuando tú hablas tanto de tus problemas, y tanto es tanto, o sea, cuando de alguna forma te pasas con la terapia o te pasas con los procesos de hablar de ti, de cómo te estás sintiendo, no te vas a sentir mejor, de hecho te vas a sentir peor. Porque eso hace que constantemente los veas y los veas y los veas y los veas y no salgas de ahí. Hay una expresión en inglés que se usaba antes, ya no se utiliza tanto, y en inglés es shake it off. En español es como, deshazte eso, o bueno, que no te importe. Y eso se ha perdido estos días. Hoy las personas quieren hablar en exceso de lo que les está pasando, en exceso de lo que están viviendo, y no se dan cuenta que hablar en exceso, valga la redundancia, hace que se mantengan en ese estado. Muchas veces requerimos fuerza de voluntad, decir, independientemente de cómo me sienta, yo tengo que desarrollar este músculo emocional, tengo que desarrollar esta capacidad y tengo que hacerle frente a lo que estoy viviendo. Porque es que la vida no va a decir, ay, bueno, tú quieres una vida feliz, entonces solo te mandamos felicidad. Pin, 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 pin. No, no funciona así. En nuestra vida tenemos diferentes emociones, tanto agradables como desagradables. Ni siquiera son positivas o negativas. Te pueden agradar más o te pueden agradar menos. Y cuando vivimos las diferentes emociones, realmente accedemos a vivir una vida plena. Cuando somos capaces de enfrentarnos a las diferentes situaciones, ahí es cuando desarrollamos nuestra capacidad de resiliencia. Lo que fue nuestra historia, desde donde se construyó nuestra historia, nosotros la empezamos a replicar y nosotros progresamos. Cuando nos quedamos en exceso hablando de nosotros, de lo que nos pasó, de cómo nos sentimos, ahí no estás avanzando. Puede que veas ciertas cosas, pero lo más importante es, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Porque hablar de los problemas, sí, claro, te puede ayudar, pero hablar en exceso no. Hacer algo con lo que te sucede, sí va a cambiar las cosas. Necesitas, de hecho, cierta ansiedad en tu vida para generar recuerdos maravillosos. Y esto se lo escuchaba a una terapeuta que se llama Abigail Shrier, que la puedes buscar por ahí en YouTube. Bueno, acá de hecho lo puedes buscar. Y ella hablaba precisamente de eso. Cuando nosotros sentimos ansiedad, cuando tenemos ciertos nervios, la memoria o los recuerdos
tienden a ser mucho más detallados. Por eso recuerdas tal vez con mayor detalle tu primer beso o tu primera cita o la primera vez que intentaste algo que te dio mucho miedo y lo lograste. Eso es algo útil para ti, que construyas esos recuerdos desde la ansiedad. Si te quito la ansiedad, si ya no la sientes, si no la quieres sentir, te quito esos recuerdos. Imagínate lo que eso genera en ti y lo que generaría en tu vida. Por eso, en este video, quiero que te lleves algo, más que hablar de ti, más que hablar de lo que te está pasando, de cómo te está tratando en la vida. Y no se trata tanto de victimizarse, sino de darte cuenta que hay muchas cosas que tienes que hacerle frente. ¿Qué es eso que tienes que de verdad hacerle frente? ¿Qué es eso importante para ti que puede que no te sientas preparado o preparada, pero necesitas hacerle frente ya? Porque esto es otra cosa. Hoy en día todo el mundo quiere tener todas las herramientas antes de empezar y no funciona así. Muchas veces esas herramientas van apareciendo poco a poco cuando las necesitas. No esperes a estar preparado, está dispuesto. Eso es lo que de verdad te va a cambiar la vida. No hablar tanto del problema, porque el problema lo empiezas a inflar y inflar y inflar y inflar. Tanto que se vuelve el problema ya es más grande de lo que pensabas que era. Y cuando tú mismo te otorgas etiquetas de es que yo tengo esto y tengo esto, o tengo este tipo de trastorno, no te estás ayudando. Sé preciso con lo que necesitas resolver y cómo lo vas a hacer, pero ponte en acción, no reflexiones tanto, no sobrepienses tanto, porque si no, esa nube no va a desaparecer, de hecho se va a engrandecer. Espero que esto realmente te sirva. Nuevamente, yo también te puedo brindar un espacio para que podamos trabajar uno a uno, de hecho encuentras el link ahí abajo. Si quieres trabajar conmigo, excelente. Si quieres trabajar con otra persona, también está muy bien. Pero lo único que te pido es que observes muy bien si la persona te está de alguna forma incitando a actuar, a transformarte, no a hablar y hablar y hablar de lo que te está pasando. Necesitas transformación, necesitas acción, porque independientemente que no me guste esta palabra, el sanar, hay una expresión que me gusta, que es uno sana, por eso entre comillas, con acciones. Espero que este video te sirva y te espero en un próximo video.